Ver para Crecer. Con el pastor Luis Ángel Díaz. Saludos y bendiciones a cada uno de ustedes, el pastor Luis Ángel Díaz, nuevamente para continuar con nuestro proceso de formación en el área de liderazgo. Para esta oportunidad quiero hablar acerca de un tema y lo haré en varias secciones. Así que el tema que quiero abordar es vuélvase un líder impulsor. Este tema se vuelve relevante por el hecho de que toda organización necesita un líder, pero no cualquier tipo de líder, sino un líder que impulse, un líder que genere avance hacia adelante, que genere crecimiento y desarrollo. Así que vuélvase un líder impulsor será el tema que vamos a estar abordando en varios capítulos de esta sección. El texto base que quiero utilizar es el siguiente. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Este pasaje lo encontramos en el primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 28. La idea central que quiero desarrollar para esta temática, que la voy a seccionar en varios videos, es la siguiente. Un verdadero líder no espera que el cambio ocurra por sí solo. El líder cristiano es un impulsor del movimiento de Dios, generando decisión, inspiración y transformación. El impulso no es casualidad, es el fruto de decisiones sabias, visión clara y dependencia de Dios. Durante toda esta jornada que vamos a tener en esta ocasión, es importante saber que el líder determina el avance, el estancamiento o el retroceso. Por lo tanto, tiene que generar, y todo líder tiene que hacerlo, cualquiera sea el ámbito en el que esté sirviendo, debe generar inspiración, dirección y transformación. Estas cosas no se dan en el vacío. Esto es fruto de ciertas acciones que son indispensables si es que el líder quiere ver su organización desarrollada. Y la principal justamente tiene que ver con decisiones sabias, visión clara y dependencia de Dios. Así que Dios ha diseñado a las organizaciones o instituciones que se ajustan a sus propósitos, a sus planes. Dios ha diseñado movimientos estratégicos que el líder tiene que discernir para poder saber qué es lo que realmente Dios desea para él y para su organización. Así que la función principal del líder es ser un impulsor del movimiento que Dios quiera realizar en las organizaciones o entidades a las cuales servimos. Quiero empezar señalando una primera pregunta, y es, ¿qué es un impulsor en el liderazgo? Aquí quiero hablar acerca de una definición general y conceptual. Un impulsor en el liderazgo es aquella persona que inicia, moviliza, sostiene y genera un cambio hacia el cumplimiento de una visión. No espera que las condiciones sean las ideales, ni acciona pasivamente, sino que lo hace con propósito. Entonces, no está esperando que las condiciones sean las ideales, sino que toma la iniciativa. Lo que hace es, crea dirección, crea una dinámica para que las personas puedan unirse a ese proceso y lograr el propósito que se espera. Entonces, hay ciertas acciones claves en cuanto a lo que tiene que ver con esta definición. La primera es que es quien inicia, quien moviliza, quien sostiene y quien acelera el cambio. La verdad es que ser un líder que tiene esa cualidad de ser un impulsor realmente tiene un gran honor, es una verdadera bendición en el sentido total de la palabra, porque está generando un proceso de cambio significativo en las organizaciones, pero iniciando con las personas que forman esas organizaciones. Así que hay que dinamizar los propósitos en las organizaciones, en las personas. Hay que generar ese entusiasmo, ese ánimo, ese compromiso, esa forma tan importante y estratégica para poder promover los cambios necesarios. Ahora, quiero
explicar este concepto desde varios ángulos. El primero, desde la administración. Desde la administración, desde la ciencia de la administración, el impulsor es un agente de cambio con inteligencia emocional y que gestiona esta inteligencia a través de una actitud muy dispuesta, muy voluntaria, muy controlada, para que sus emociones, cualquiera que sean, las gestiona para que tengan un resultado positivo. Entonces, desde el punto de vista de la ciencia de la administración, estamos hablando que es un agente de cambio con inteligencia emocional, pero también con visión estratégica. Aquí estamos hablando con una visión que tiene sentido y que tiene urgencia. Es decir, una visión que tiene ese propósito significativo que va a lograr desarrollarse en todo el proceso de tiempo que esté gestionando, dirigiendo estos grupos. Entonces, significa que el primer elemento desde el punto de vista de la administración es la inteligencia emocional. Quiero decir lo siguiente, la inteligencia emocional se define como la capacidad de motivarnos a nosotros mismos, de perseverar a pesar de las frustraciones, de controlar los impulsos, de regular nuestros propios estados de ánimo y de empatizar y confiar en los demás. En realidad es un gran aprendizaje lo que tiene que ver con la gestión de la inteligencia emocional. Este elemento tiene que estar presente y desde el punto de vista de la ciencia y de la administración se ha comprobado que definitivamente es sumamente importante. El otro elemento que debe de tener un líder impulsor desde la óptica de la administración es visión estratégica. Es la que tiene una imagen de largo plazo de lo que una organización aspira a ser y lograr en el futuro. Es más que una simple meta. Define el rumbo y el destino deseado, así como con las estrategias con las que quiere alcanzarlo. A diferencia de la misión, que define el propósito actual de la organización, la visión estratégica se enfoca en el futuro. Esto tiene que ser desarrollado por parte de todos aquellos que estamos desarrollando justamente el trabajo de servir como líder. El tercer elemento que este enfoque desde la administración tiene es que hay un sentido de urgencia en el líder que está siendo o que está desempeñando un rol de impulsor. Y aquí estamos hablando que se refiere a la necesidad de actuar rápido y con determinación para alcanzar los objetivos y el cambio deseado. Es una cualidad crucial para los líderes que buscan movilizar a sus equipos y dirigir a la organización hacia el éxito. Entonces, desde el punto de vista de la ciencia de la administración, estamos vinculando tres elementos importantes en el caso de un líder que está impulsando, que está desarrollando su rol de impulsor. Primero dijimos inteligencia emocional, luego visión estratégica y por último sentido de urgencia. Esto entonces nos ayuda a comprender, a entender con más claridad que definitivamente el ser agente de cambio por parte de un líder impulsor va a traer resultados porque tiene que ver con sí mismo, tiene que ver con un cambio y tiene que ver con una formación muy propia, lo que va a permitir gestionar con los demás un cambio que es favorable, que es muy saludable para la organización a quien está sirviendo. Entonces nosotros necesitamos gestionar, esa es la palabra clave en este caso. Hay que gestionar inteligencia emocional, hay que gestionar adecuadamente todo lo necesario para que la visión se vuelva estratégica y hay que hacerlo con sentido de urgencia. Antes de continuar con el programa, quiero recordarles que está a la venta ya mi primer libro que he titulado Desarrollar una visión, reflexiones para la vida. En él usted encontrará una ruta muy puntual para poder desarrollar su propio potencial y el de su familia. De igual forma, estoy animando a los jóvenes a través de este libro a que decidan por una ruta que les permita a ellos desarrollar todo el potencial que Dios ha puesto en sus vidas. Así que les animo en el Señor a comprar este libro y continuamos con nuestro programa.
Ahora, desde otro punto de vista, y estamos hablando desde la psicología del liderazgo, estamos hablando que un líder impulsor es quien posee un alto nivel de proactividad y resiliencia, capaz de movilizar a otros a pesar de la resistencia al cambio. Hay dos aspectos que quiero aclarar entonces. Primero, lo que es la proactividad. Es una actitud de anticiparse a los acontecimientos y tomar la iniciativa para actuar antes de que sea necesario, en lugar de simplemente reaccionar a las situaciones. Es la capacidad de prever problemas, identificar oportunidades y actuar para mejorar la situación o evitar problemas en el futuro. Este concepto nos ayuda a comprender varias cosas. Primero, que la proactividad es una actitud. Segundo, que es una actitud que tiene que ver con el anticiparse a los acontecimientos y tomar la iniciativa, que ese es un elemento importantísimo. No es simplemente reaccionar, como generalmente lo hacemos. Muchos líderes simplemente reaccionan a las circunstancias que los están presionando, que los están empujando, pero realmente el líder proactivo se anticipa a todo eso. Entonces, el líder proactivo lo que hace es prever problemas. Lo que hace es identificar las oportunidades, por muy crítico que sea el problema, y actuar. Pero esa actuación la realiza con el propósito de mejorar la situación o evitar futuros problemas. El segundo elemento que quiero señalar desde el punto de vista de la psicología del liderazgo es la resiliencia, que tiene que ver con la capacidad de una persona para adaptarse y superar la adversidad, el trauma, las tragedias o las situaciones de estrés significativas. Es la habilidad de rebotar y recuperarse, no solo de forma física, sino también emocional, psicológica y socialmente. Esto implica entonces enfrentarse a los problemas de manera constructiva y salir fortalecido de las experiencias difíciles. Este elemento es clave. La resiliencia tiene que ver entonces con esa capacidad de adaptarse, de superar, de levantarse de la crisis, del problema, del trauma. Es realmente sorprendente el hecho de que para nosotros poder ser líderes que impacten, tengamos la necesidad de conocernos mejor, tengamos la necesidad de aprender a levantarnos por nuestra propia cuenta y ayudar a otros a que también lo hagan. El otro elemento que quiero hacer sobresalir de este enfoque de la psicología del liderazgo es capacidad de movilización. Aquí estamos hablando que es la habilidad de obtener y organizar recursos para un propósito específico, como una campaña, como una empresa, una movilización, cualquiera que sea. Entonces estamos hablando de que el líder, desde este punto de vista de la psicología del liderazgo, tiene que tener esa capacidad para movilizar, esa capacidad para poder mover recursos, en este caso personas, recursos materiales, recursos económicos, etc. La idea es que nosotros como líderes gestionemos de tal forma que podamos movilizar todo lo necesario para lograr que los propósitos se cumplan. Luego está la resistencia al cambio, que es otro elemento dentro de la definición desde la óptica del liderazgo, desde la psicología del liderazgo. Resistencia al cambio tiene que ver con esa reacción muy humana, muy natural, frente a la incertidumbre, frente a la necesidad de adaptarse a nuevas situaciones, especialmente en contextos organizacionales. Se manifiesta como una actitud negativa u oposición a las modificaciones, ya sea de forma abierta o sutil. Entonces, qué importante es el hecho que todo líder sepa y sea consciente que va a haber resistencia al cambio, sea mínima, sea mediana o sea enorme. Vamos a tener resistencia al cambio. Entonces, tenemos que ser conscientes que siempre vamos a tener esa realidad en las organizaciones, sean pequeñas, sean medianas o sean grandes. Así que el líder tendrá que aprender a gestionarse en medio de esta resistencia al cambio. Ahora,
Esto nos permite a cada uno de nosotros tener más claro el panorama, porque desde el punto de vista de la psicología del liderazgo, estamos hablando de que para hacer esta gestión de movilización, esta gestión de resistencia al cambio, vamos a necesitar ser altamente proactivos, altamente resilientes, lo cual implica conocernos un poco más, gestionarnos un poco más para poder hacer avanzar nuestro liderazgo que lo ejercemos en diversas organizaciones. El otro enfoque del que quiero hablar acerca de este tema del líder que está impulsor, es desde la óptica de la teología del liderazgo, que es la que justamente compete a todo líder cristiano. Nosotros necesitamos conocer los otros enfoques, porque son útiles, son científicos, son comprobados. Pero en este caso, desde la teología del liderazgo, estamos hablando de que aquí hay un cambio abismal, porque el líder, desde la óptica de la teología del liderazgo, es movido por el llamado de Dios. Es decir, está alineado con la voluntad de Dios y es empoderado por el Espíritu Santo para transformar realidades visibles o no visibles. Entonces, acá hay mucho que hablar al respecto. Obviamente no tengo el tiempo para poder extenderme, pero quiero señalar ciertos elementos de esta definición que he señalado. Primero es el llamado de Dios. Un líder es invitado por Dios para realizar una tarea específica. El líder aprende a vivir según el propósito, según la voluntad de Dios, que puede manifestarse en diversas formas, como la salvación, la santificación, el servicio, la fidelidad a Él, etc. Entonces, somos llamados por Dios a hacer la diferencia, dedicados, consagrados a una tarea específica que Dios nos ha asignado. Esa tarea tenemos que conocerla. Tenemos que saber cuál es nuestro llamado en el ámbito eclesiástico, espiritual, en el ámbito empresarial, científico, en el ámbito político, social, cultural, en el ámbito económico, etcétera. ¿Cuál es la tarea que Dios nos ha asignado? El concepto de llamado tiene que ver con todo esto, porque nosotros servimos a Dios, nosotros servimos a una nación, servimos a una comunidad, servimos al otro. Eso entonces implica de que necesitamos saber cuál es la tarea que Dios nos ha entregado. Luego, otro aspecto es alineado a la voluntad de Dios. Implica vivir de acuerdo con sus principios, buscar su guianza y permitir que su propósito se cumpla en nosotros. Y en este sentido, es importante saber que es un proceso continuo de entrega, de obediencia, de crecimiento espiritual, lo cual implica someternos y someter sobre todo nuestros deseos, nuestros planes a su liderazgo, confiando en que su plan es perfecto, es bueno. Así que tenemos que estar alineados justamente con la voluntad de Dios. Y luego el otro elemento que quiero señalar es el ser empoderados por el Espíritu Santo. Implica recibir su autorización, recibir su poder y su guianza para vivir una vida piadosa, de servicio y cumplir con su voluntad. Aquí estamos hablando de que esto implica ser transformados por el Espíritu Santo, ser capacitados para amar, para perdonar, para ser testimonio eficaz de Cristo en la tierra. En realidad, cuando hablamos de ser empoderados, estamos hablando de todo esto. Estamos hablando de la capacidad para dirigir, de la capacidad para amar, para perdonar, para ser testigos de Cristo aquí en la tierra. Y luego, por último, transformar realidades. Significa que la capacidad de influir de forma significativa en la manera en la que las personas perciben e interactúan con el mundo que les rodea, impulsando cambios positivos y creativos en las organizaciones o comunidades que lidera. Entonces, estamos hablando acá de que desde diversos enfoques nosotros tenemos que conocer lo que significa ser un líder impulsor
Y en este caso, de lo último que estamos hablando, debemos de saber que un líder impulsor desde la óptica de la teología del liderazgo, estamos hablando de un líder que ha sido llamado, que se le ha asignado una tarea, que está alineado con la voluntad de Dios, empoderado por el Espíritu Santo y que transforma las realidades tanto propias como las de otras personas. Entonces, con esto quiero cerrar esta primera parte del tema y quiero animarles a que seamos más estudiosos de este tipo de temas, porque necesitamos tener un concepto muy claro de lo que significa ser un líder impulsor. Así que nos vemos en la próxima. Bendiciones del Señor para cada uno de ustedes.